Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la continuidad de funciones. Podemos decir que una función es continua cuando podemos dibujarla de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Y cuando nosotros decimos que una función es continua en un punto, es porque existe el límite en ese punto, existe la función en ese punto y ambos, el límite y el valor de la función, coinciden. Aquí tenemos varias funciones dibujadas. La f de x, por ejemplo, diremos que es continua porque yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Y además aquí en el punto 1, pues sería continua porque existe el límite cuando x tiende a 1, existe el valor de la función y ambos coinciden. En la función g de x, por ejemplo, pues vemos que el límite no existe para un valor finito, tendría un límite infinito. Y además tampoco existe o está definida la función en el punto 1, por lo tanto no sería continua en ese punto 1. La h de x tampoco la podemos dibujar de un solo trazo y vemos que no existe el límite, pero sí está definida la función en el punto 1, pero como no coinciden el límite y el valor de la función, tampoco sería una función continua en x igual a 1. Y en este caso vemos que tampoco podemos dibujarla de un solo trazo porque aquí tiene un pequeño corte. Entonces la función en el punto x igual a 2 sí estaría definida, existiría el límite en x igual a 2, pero sin embargo no coinciden el valor del límite y el valor de la función. Entonces, resumiendo, podemos decir que para que una función sea continua en un punto, tiene que existir, por un lado, el límite cuando x tiende a x sub 0, tiene que existir un valor, el que sea, tiene que existir el valor de esa función, bueno, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, f de x, el límite de f de x, que sea k, tiene que existir también el valor de f de x, que sea k, y luego tienen que coincidir el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x y el valor de f de x. Si se cumplen estas tres condiciones, esa función será continua en ese punto de abscisas. Lo que vamos a ver ahora va a ser un ejemplo de un estudio de una función definida a trozos. Vamos a verlo. Aquí tenemos una función f de x definida a trozos y vamos a estudiar su continuidad. Para ello, como vemos que tiene tres ramas, tres partes, estudiaremos su continuidad en cada una de esas ramas y en los puntos en los que se encuentra una rama con otra. En la primera rama vemos que, bueno, como es una función polinómica, las funciones polinómicas son continuas en todo su intervalo, en todo su dominio. Por lo tanto, veríamos que sería continua desde menos infinito hasta 0. No vamos a incluir el 0 porque no lo sabemos todavía. En la segunda rama, también si una función es constante, como pasa ahí, que siempre vale 1, también sería continua. Por lo tanto, entre 0 y 1 también sería continua. Y por último, la última parte, cuando x es mayor que 1, esta función también es polinómica y por tanto también sería continua. Luego tendríamos 1 más infinito. Ahora lo que vamos a estudiar es los puntos que hay entre rama y rama. O sea, en el 0 y en el 1. Vamos a ver, por ejemplo, si existe el límite en 0. El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, sería igual al límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de x cuadrado más 1, que me daría 0 al cuadrado, más 1, que me daría 1. El límite por la derecha de 0 de esta función sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, en este caso, 1. Y esto me daría 1. Ya vemos, por tanto, que el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden. Luego existe el límite cuando x tiende a 1. Y el valor de la función f de x, que sería f de 0, me daría 1.
al ver que coincide el límite por la izquierda con el límite por la derecha, que nos dice que existe el límite cuando x tiende a 1, y además coincide con el límite de la función en ese punto, pues vemos que en 0 también existe. Luego en 0 también sería otro punto en el que tendríamos continuidad de esa función. Ahora vamos a estudiar el segundo, el 1. Bueno, pues el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería 1, luego esto me daría 1. Ahora el límite por la derecha, cuando x tiende a 1 de f de x, sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado más 2x menos 3. Y esto me daría 1 más 2 menos 3, que esto me daría 0. Bueno, ya vemos que el límite por la izquierda y por la derecha no coinciden, luego no tiene esa función límite en x igual a 1. No nos haría falta hacer el valor de la función en f igual a 1, que sería, pues eso, en f igual a 1 me daría 1. Porque vemos que el 1 está incluido en este intervalo. Entonces, como no coincide el límite cuando x tiende a 1 no coincide con el valor de la función, porque además no existe el límite, en este punto no existiría. Y ya concretando y juntando todo lo que hemos visto, diríamos que la continuidad de esta función sería desde menos infinito hasta 1, porque hemos visto que el 0 sí lo podemos incluir, unión con 1 más infinito. No incluiríamos el 1, como hemos visto, porque no tiene límite en ese punto y además no coincide tampoco el límite, puesto que no tiene, con el valor de la función. Bueno, pues aquí hemos hecho un estudio de una función definida a trozo y hemos visto cada una de las partes y los puntos en los que coinciden esas ramas. Lo que vamos a hacer va a ser representar esta función para ver que realmente es esto lo que nos salía. Vamos a hacerlo. Una vez representada la función, hemos hecho aquí una pequeña tabla de valores sobre la primera rama. Cuando x es menor que 0 le hemos dado valor menos 1, menos 2, menos 3 y nos ha dado 2, 5 y 10. Bueno, pues nos sale media parábola. La segunda parte, entre 0 y 1, me saldría una recta paralela al eje x. Y la tercera, bueno, hemos empezado por el 2, pero podríamos haber empezado por 1,1 que sale prácticamente 0. Y entonces me sale también otra pequeña parábola. Bueno, pues vemos que las dos primeras ramas sí las podemos dibujar de un solo trazo, pero luego hay un salto. Y ese salto luego continúa la tercera rama. Por eso vemos que la única discontinuidad que hay es en x igual a 1, que es lo que nos había salido estudiándolo numéricamente y sin representarlo. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo podemos hacer. O sea, no hace falta dibujarlo a menos que nos lo pidan, pero ya hemos dicho, estudiamos una rama, estudiamos otra y luego estudiamos los puntos donde coinciden una y otra. Ya, resumiendo todo, para que sea continua en esos puntos tiene que existir el límite en ese punto, tiene que existir el valor de la función y tienen que coincidir los dos. En este caso existe el límite, existe el valor de la función, coinciden, y sin embargo en este, pues existe el valor de la función, pero no existe el límite, por eso hay una discontinuidad ahí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y si tenemos tiempo iremos haciendo más estudios de continuidad de funciones, sobre todo de estas que están definidas a trozos. Bueno, pues nada más, hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.